Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 113, y nuestro devocional de hoy se titula La mano de gracia de Dios. Según Paul Allen, el 80% de la vida consiste simplemente en estar presente. Una gran parte de la vida es simplemente el conjunto de las circunstancias en que nos encontramos, es decir, las cosas que nos suceden. Por ejemplo, nuestros padres, nuestro diseño genético, el tiempo. Gran parte de nuestra educación y nuestro gobierno son cosas que experimentamos como cosas que nos están pasando. En la gramática griega, todas estas cosas se expresan en lo que se llama la voz pasiva. Pero también hacemos que sucedan cosas cuando iniciamos una acción y hacemos algo. Esto se expresa mediante la voz activa. Pero la gramática griega, tercera voz, llamada la voz media, la cual no es ni del todo activa ni del todo pasiva. Cuando uso la voz media, estoy participando de los resultados de una acción. La oración tiene lugar en la voz media. La oración no puede estar en voz activa porque no es una acción que yo controle. Controlar la oración sería seguir el concepto pagano de la misma. Hacer que los dioses realicen lo que mandamos mediante encantos y rituales. La oración tampoco está en voz pasiva, pues no estoy pasivamente bajo la voluntad impersonal y predestinada de los dioses y las diosas. En la oración cristiana, me adentro en una acción que ha sido comenzada por otro que es mi Señor, Creador y Salvador. Y es entonces cuando me encuentro participando en los resultados de su acción de gracia. En un sentido, la oración es el todo de la vida cristiana. Acogemos la mano de gracia de Dios en nuestras vidas y participamos en lo que Él está haciendo en el mundo. Dios te hace parte de sus planes. Por supuesto, Él podría hacer todo por su cuenta, pero elige implicarte, te da libertad y aún así sigue teniendo el control de las cosas. Vamos a estar leyendo Salmo 50, Salmo 50 del 1 al 15. Vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Salmo de Asaf. El Dios de Dios es Jehová, ha hablado y convoca la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Este punto que acabamos de leer aquí en el Salmo 50 se llama Dios te librará. ¿Estás experimentando problemas en tu vida? ¿Alguna situación laboral? ¿Una relación? ¿Temas de salud? ¿Dificultades económicas? Dios tiene el control absoluto de su universo. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca la tierra de oriente a occidente. Eso lo podemos encontrar en el versículo 1. Todo es propiedad suya, por más de que luchemos y nos debatamos por nuestra
pequeña esquinita y nuestras posesiones. A fin de cuentas, Dios es propietario de todo. Míos son los animales del bosque y mío también es el ganado de los cerros. Él no depende de los seres humanos, sino si yo tuviera hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Versículo 12. Con todo, Él te da por gracia un papel que desempeñar en su obra. Un punto de este subpunto grande es dar gracias a Dios. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Otro subpunto es invoca a Dios. Invócame en el día de la angustia. Otro subpunto es honra a Dios. Yo te libraré y tú me honrarás. Me he acordado del Salmo 50:15 en multitud de ocasiones. He invocado al Señor en el día de la angustia. Es sorprendente mirar atrás y ver cuántas veces me ha librado su mano misericordiosa. Así es. Vamos a estar orando. Señor, gracias por todas tus maravillosas respuestas a la oración. Señor, te invoco una vez más para que me libres y diga allí de todo lo que necesitas ser librado, de las angustias, de la debilidad en sus pecados. Si está pasando la crisis financiera, dígale al Señor, líbrame de, y ponga allí el nombre de lo que lo está agobiando. Vamos a estar leyendo también Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 38. Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 38 en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues, se hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿O el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis y a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Bolsa, alforja y espada. Y a ellos les dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, os hago algo. Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Este segundo punto tiene por título lo que acabamos de leer en Lucas. Tus oraciones marcan la diferencia. ¿Alguna vez sientes la tentación de compararte con otras personas? Da mucho ánimo ver que los discípulos de Jesús tuvieron muchos de los mismos problemas que nosotros. Se dan disputas entre ellos acerca de cuál acabaría siendo el mayor. Versículo 24. Compararnos con los demás es siempre una tentación que lleva o bien al orgullo si creemos que nos va mejor, o a la envidia y la inseguridad si pensamos que nos va peor. Jesús subraya que los valores del reino son el extremo opuesto a los del mundo. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Eso lo pudimos ver en el versículo 25 y versículo 27. Cuando vemos los papeles desempeñados por cada una de las personas protagonistas de este drama, vemos una vez más que la Biblia enseña tanto la predestinación, que Dios tiene todo planeado por adelantado, como el libre albedrío. Ese es el misterio guardado en las escrituras de la tensión entre ambos, y tenemos razón al sospechar cuando cualquier sistema humano intenta explicar las cosas de una manera o de otra. En este pasaje vemos 3 ejemplos de cómo opera esta tensión en la práctica. Primer punto, Judas. Aquí vemos una descripción terrible de cómo funciona el mal. Judas es uno de los 12 elegidos de Jesús, a pesar de lo cual Satanás entra dentro de él. Versículo 3. Jesús declara que todo lo sucedido con él ya se había antes y estaba predestinado. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Versículo 22, la parte A. Pero el hecho de que se supiera de antemano y estuviera predestinado no absuelve a Judas de responsabilidad, pero hay de aquel que lo traiciona. Versículo 22, la parte B. La paradoja es que aunque está decretado, Judas, un agente libre cuyo albedrío participó cuando le fue ofrecido dinero por traicionar a Jesús. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Otro punto allí
es Simón Pedro. El mismo Satanás que entró en Judas, versículo 3, quería zarandear a Pedro como el trigo. Versículo 31. Pedro estaba muy confiado en que no defraudaría a Jesús. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Versículo 33. Jesús sabía que Pedro le fallaría. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Versículo 34. Pero en última instancia su fe no desfalleció. Jesús dijo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Versículo 32. Esto muestra cómo en medio de la extraordinaria paradoja de la predestinación y el libre albedrío, la oración en verdad cambia las cosas. El por qué y el cómo funciona es algo que puede que nunca entendamos, pero el ejemplo de Jesús muestra que cuentan que tus oraciones tienen un impacto y una marca y marcan la diferencia. Otro personaje allí es Jesús. Fundamentalmente vemos esta paradoja de la predestinación en libre albedrío en la muerte y resurrección de Jesús. Él dice, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, y añade, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se estará cumpliendo, se está cumpliendo. No puede haber una afirmación mayor que está diciendo que la muerte de Jesús estaba ordenada, preplaneada, predestinada. Así Jesús fue voluntariamente a su muerte. Eligió morir. Dios dio su cuerpo por nosotros. Vemos el equilibrio entre el papel de Dios y el nuestro. Nos es recordado cada vez que recibimos la comunión. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ese era el papel más difícil, el sacrificio voluntario de su vida entregada por nosotros. Nuestro papel es relativamente simple. Hagan esto en memoria mía. Vamos a orar. Señor, gracias por haber hecho todo esto por mí. Gracias porque diste tu cuerpo y derramaste tu sangre por mí. Gracias por tu mano misericordiosa en mi vida. Amén. Vamos a estar leyendo también Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. El paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció
Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¡Wow! Josué 4. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 tribus, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres, a los cuales él les había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y al pueblo se mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio y que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los
pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Acuérdense que estamos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Hemos leído Josué capítulo 3, Josué capítulo 4 y ahora vamos a leer Josué capítulo 5. Dice: la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, falleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araloc. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová le juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, este punto tiene por título, ese punto que leímos de Josué 3, Josué 4 y Josué 5, tiene por título: Dios hará grandes prodigios. Te das cuenta de que Dios está contigo, y si está contigo, entonces puedes enfrentarte a todos los retos que se presentan. Dios dice a Josué: estoy contigo como estuve con Moisés. Una vez más vemos aquí el equilibrio entre nuestro papel y el de Dios. Prepárense. Dios estaba a punto de actuar de manera milagrosa en favor de su pueblo, pero el pueblo tenía un papel que hacer. Josué dice al pueblo que se preparen. Purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. También le fue asignada la tarea de elegir a personas que desempeñarían papeles particulares en la preparación del cruce del Jordán. La provisión de Dios. Otra vez vemos la mano misericordiosa de Dios. El Señor hizo grandes prodigios. Uno de ellos fue el cruce del Jordán. Josué 3. Dios prometió honrar a Josué, el cual no se exaltó a sí mismo. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante todo el pueblo. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 4, versículo 14. Él proveyó las necesidades de su pueblo. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 5, versículo 12. Dios proveyó lo que necesitaban y ni un ápice más. Esto los protegió del sentimiento de seguridad material y autosuficiencia y quizá de no confiar en Dios. Tu seguridad y confianza deben apoyarse solamente en Dios. Siempre ha provisto lo suficiente, ni un ápice más.
Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la manera tan prodigiosa en la que me haces parte de tus planes. Hoy me consagro a ti. Gracias por la promesa de que harás grandes prodigios en mí y proveerás todas mis necesidades. Gracias porque tú llegas justo a tiempo. Ni un día menos, ni un día más. Amén. La pastora Pipa añade, Lucas 22, versículo 24. Este tema de quién es el mayor sigue siendo una y otra vez. Los discípulos se daban empujones para ver quién conseguía más poder. Parece algo tan inoportuno y fuera de lugar hacerlo cuando el desastre y la zozobra estaban a punto de golpear. En vez de eso, tenían que haber estado prestando atención a las instrucciones de Jesús. En aquel momento no parecía que ninguno de ellos fuera a llegar a ser un gran líder, pero llegaron a serlo. Es algo que nos da esperanza a todos. Así es. Bueno, hemos terminado nuestro devocional, recordando que este devocional fue escrito por el pastor y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.